Bueno, vamos a trabajar aquí el área del círculo, el área del círculo. Entonces tenemos que primero diferenciar, Sara, Edwin, entre círculo, circunferencia. Y aquí aparece claramente, mire, la circunferencia es todo este contorno, el perímetro del círculo, ¿cierto? Y es toda la línea curva, mire, y cerrada en la que todos los puntos están a la misma distancia de otro interior llamado centro. Este punto verde de aquí es el centro, ¿cierto? Y todos estos otros puntos rojos están a la misma distancia de este punto. Entonces, esa es la circunferencia. El conjunto de puntos que están a la misma distancia de este centro, ¿ya? Y corresponde únicamente a la línea azulita, mira. Y todos los puntos que están sobre esa línea. Y en cambio, el círculo ya es toda el área, mejor dicho, la superficie que está delimitada por esa circunferencia, por esa línea. Ese es el círculo. Incluso los puntos que están sobre esa línea, sobre la circunferencia, también hacen parte aquí de este círculo. Y miren que acá se ve área. ¿Qué es el área? Miren toda la superficie. Y el perímetro del círculo es la línea, el bordecito que conforma el contorno de la figura. Ya habíamos trabajado nosotros, era área de cuadrados, de triángulos. Entonces ahora nosotros tenemos que, lo que tenemos nosotros ahora que revisar es el área del círculo. Y aparece por ahí una fórmula, miren, esta que está aquí. Dicen que el área del círculo es igual a, ahí aparece, miren, el número pi, que es ese que aparece ahí como con, ¿cierto? Con este garabatico aquí, este es el número pi, ¿cierto? Y pi viene de la letra griega, es como la P en el alfabeto griego. ¿Y la P de qué? De perímetro, precisamente porque se relaciona con el perímetro la letra P de perímetro, ¿cierto? Se relaciona con el contorno del círculo, el número pi. ¿Y R qué es? R es el radio al cuadrado. ¿Y qué es el radio? Eso ya lo habíamos visto nosotros en las guías anteriores. El radio es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta cualquier punto que esté sobre la circunferencia. Entonces, de aquí a aquí, esto sería un radio. Hagan de cuenta los radios de la bicicleta. Miren. Y todos los radios miden la misma distancia. Es la distancia que hay desde el centro hacia esos puntos. Todos estos que estoy trazando aquí son radios. ¿Cuántos radios se pueden trazar? Infinitos, ¿cierto? Podemos trazar muchísimos radios. Y tal es que Profe, los radios deben ir desde el centro hasta la circunferencia. Entonces, todos estos son radios, miren, y los radios se denotan con la letra R minúscula. Bueno, entonces miren que todas esas R significan radio, es esta R que aparece aquí. Y radio elevado al cuadrado. Radio elevado al cuadrado. ¿Listos? Entonces miren que aquí aparece entonces la fórmula, pi por el radio al cuadrado. Entonces, algo importante que nosotros deberíamos saber es de dónde sale ese número pi. Entonces vamos a tratar aquí de explicar de dónde es que sale ese número pi. Por aquí yo tenía unas imágenes. Bueno, entonces miren que aquí tenemos un par de círculos. Entonces, ¿qué fue? Esta prueba también la pueden hacer ustedes. Por allá desde la antigüedad se dieron cuenta, hagamos de cuenta que este es el centro,
Y ustedes ya saben que el diámetro corresponde a la medida que hay de un extremo al otro de la circunferencia pasando por el centro. Ese es un diámetro. Vamos a hacerlo aquí con la... ¿Cierto? Tiene que pasar por el centro. Por lo menos ahí no está pasando por el centro, no es un diámetro. Normalmente el diámetro está aquí. Bueno, a no ser que ese centro no esté muy bien hecho, ¿cierto? Pero bueno, el diámetro es esa línea que pasa por todo el centro, hagámoslo aquí un poquito exagerado, por el centro del círculo. Y digamos que ese es el centro. Digamos que estos son los digamos que estos son los ese sería el diámetro, ¿no? Aquí trace un diámetro y otro diámetro, mira, es la distancia que hay de un extremo al otro pasando por el centro. Esos son diámetros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este número pi? Alguien por allá en la antigüedad, hagan de cuenta que cogió este círculo y lo hizo con un alambre. Le colocó un alambre por aquí, todo alrededor aquí. Bueno, voy a tratar de hacerlo más o menos. ¿Cierto? Hizo este círculo con un alambre. ¿Y luego qué hizo con ese alambre? Lo desdobló. Lo desdobló, ¿cierto? Digamos que le dio así más o menos. Ese alambre amarillo que está aquí en el perímetro de este círculo lo desdobló y lo estiró de esa manera. Lo que hizo esa persona, lo comparó con este diámetro que está aquí, con uno de los diámetros. Entonces mire que este diámetro más o menos son como, dijo que ese diámetro es más o menos aquí, ¿cierto? Ese es un diámetro. Y luego lo volvió y lo colocó aquí y dijo, vamos a ver cuántas veces está el diámetro en ese círculo, en esa línea amarilla que es la circunferencia, el perímetro. Aquí se dio cuenta que estaba, ahí llevamos una vez, dos veces, se dio cuenta que estaba tres veces. Entonces, este es un diámetro, este es un diámetro, este es un diámetro. Se dio cuenta que la longitud de esa circunferencia, ¿cierto? Esa longitud es este perímetro, es el perímetro. Y el perímetro es la misma longitud, ¿cierto? Es la longitud, es la misma circunferencia. Se dio cuenta que cabía tres veces y le sobraba un pedacito, mire. Y lo cogió con un círculo más grande, y más grande, y más grande, y se daba cuenta que siempre daba el mismo número, tres y un pedacito, tres y un pedacito, sin importar el tamaño del círculo. Ustedes pueden hacer la experiencia en sus casas, cogen una tapa de una olla, cogen la boca de un tarro de basura, cogen cualquier cosa que sea circular y traten de determinar experimentalmente cuántas veces eh, le colocan un metro aquí alrededor, ¿cierto? Miden el perímetro de ese círculo y luego en el punto más ancho, pasando por el centro más o menos, miden también el diámetro y tratan de ver cuántas veces cabe, ¿cierto? El diámetro en esa longitud. Es decir, recuerden que para comparar números en matemáticas usamos la operación de división. Primer temita de este año eran las razones. Es la manera en que se comparan números en matemáticas.
Entonces, para comparar la longitud, el perímetro, compararlo con ese diámetro, entonces lo que vamos a hacer es dividirlos. Dividimos la longitud entre el diámetro para ver cuántas veces cabe. Entonces mire que en este caso, si yo divido longitud entre este diámetro, nos vamos a dar que me da 3 veces. 3 veces y un poquito. Entonces, ese poquito, después de hacer muchas experiencias, se dieron cuenta que siempre daba ese poquito, era lo mismo. 3,1415. Y esto, muchachos, es lo que se conoce como el número pi. Entonces, a esto lo llamaron el número pi. El número pi es esa razón, esa comparación que hay entre la longitud de la circunferencia y el diámetro de ella. Ese es el número pi y es una constante, quiere decir que siempre vale lo mismo. Y es un número muy enigmático porque no es que se valga 3,1415. Esto tiene infinitas cifras decimales. Y es un número que esas cifras decimales no tienen ningún patrón de repetición, no se repiten de una forma que puedan encontrar alguna relación entre estos números decimales. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, es lo que se conoce como un número irracional. Es un número irracional y es un número muy enigmático para los matemáticos. Entonces, miren que este es el número pi que lo busqué por ahí en internet y me lo traje para acá. El número pi no es 3,1415, mire. El número pi es 3,1415,926,53,58,93, infinitas. Miren que aquí no termina, aquí aparecen los 3 puntos suspensivos. Quiere decir que sigue, 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 sigue. Y estos números se repiten sin ningún patrón que hayan podido determinar para poder convertir este número en una fracción. El número pi no se puede expresar como una fracción, es un número irracional, por eso se llama irracional, porque no se puede expresar como una razón. Y este número, muchachos, normalmente para los cálculos que nosotros vamos a realizar y los cálculos que realizan incluso la NASA, me parece que trabajan como con, como con unos 15 máximo, 15 cifras decimales para realizar cálculos a nivel del universo, imagínense. O sea que todo este poco de números que lo sacan realmente es tratando de descifrarlo, de buscar el misterio. Cómo se pudiera convertir en un número fraccionario. Pero realmente la aplicabilidad pues no necesitaría toda esta cantidad de números decimales. Para el cálculo de las áreas de un círculo, miren que necesitamos el número pi. ¿Ya? Y el número pi nosotros sabemos que es una constante y ya sabemos que vale 3,1415,926. Podemos trabajar siquiera con unos 4 o 5 decimales, hasta aquí puede ser 3,1415,9. Calcular ahora sí, hacer los ejercicios. Vamos a hacer ahora sí los ejercicios, mira. Entonces, para calcular el área de un círculo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar pi, ¿cierto? Multiplicar pi por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula para determinar el área del círculo. Y esa formulita, pues son fórmulas muy comunes que uno termina aprendiéndoselas, ya hay que aprendérselas. Radio al cuadrado. Bueno, entonces digamos que ahí lo que me están pidiendo es que determine mm, el área de la parte azul, el área del círculo, pero quitándole esta parte del triángulo. Nosotros necesitamos determinar el área azul, restándole esto amarillo. Esto que estoy aquí sombreando con amarillo no lo necesitamos. Entonces lo primero que tendríamos que hacer nosotros es determinar el área del círculo. Vean que el diámetro, hay algo muy importante que nosotros ya lo habíamos visto por allá en una asesoría, y era recordar que un diámetro equivale a 2 radios. ¿Por qué? Porque mira que si este es el diámetro y el diámetro pasa por el centro de esta esquina
aquí sería un radio. Y de aquí a acá sería otro radio. Las asesorías con ustedes son cada 8 días, los lunes solamente. Tenemos aquí un radio y acá tenemos otro radio. Entonces el diámetro son 2 radios. Eso hay que tenerlo presente para poder resolver este ejercicio. Un diámetro es lo mismo que 2 radios. Entonces vamos a determinar el área del círculo. Entonces el área del círculo, llamémoslo así, es igual a pi por el radio al cuadrado. Pero el radio de este círculo sería la mitad del diámetro, porque sería 4 más 4, 8, ¿cierto? Entonces, el área del círculo va a ser igual a pi por el radio. El radio sería 4 elevado al cuadrado, 4 centímetros. Entonces, el área sería igual a 4 por 4, 16 pi, ¿cierto? Y si nosotros lo queremos hacer en decimales, pues entonces multiplicamos. 16 por 3.1416, que es la aproximación. Y nos da que el área sería 50,26. Pero como el número que sigue es 5, es una cifra significativa, nosotros podemos redondear este 6 a un 7, a la cifra siguiente. 50,27 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Ah, pues porque el radio se le puso en centímetros. Bueno, pero a mí no me están preguntando el área del círculo, sino de la parte azul. Entonces tendríamos que calcular el área de ese triángulo. Y debemos recordar que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Es la mitad del área del rectángulo que lo conforma. Entonces, en este caso, ¿la base cuál sería? La base sobre la cual descansa sería el diámetro, ¿cierto? Miren que el lado largo de ese triángulo sería esta base, serían 8 centímetros. Por la altura, pero aquí vemos fácilmente que la altura es la distancia que va desde el centro hasta este punto. Y esa altura es un radio, porque por definición vemos que los radios van desde el centro hasta cualquier punto, entonces ese sería un radio. Entonces el área del triángulo sería base, 8, por la altura. La altura sería un radio, y dijimos que el radio es la mitad del diámetro, o sea que el radio sería, la mitad de 8 sería 4. Entonces sería 4 centímetros dividido entre 2. Y sacamos aquí 8 por 4, 32 centímetros cuadrados dividido entre 2. Y 32 entre 2 da 16 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área azul, llamémosla así, el área azul va a ser igual al área del círculo, ¿cierto? Va a ser igual al área del círculo menos, le resto, las áreas también se pueden restar, menos el área del triángulo. Y el área del círculo va a ser igual a 50, el área azul, perdón, sería igual a 50,27 menos el área del triángulo, que serían 16. Ya sabemos que son centímetros cuadrados. Y al hacer esa resta, nos da que esto sería 34,27 centímetros cuadrados. ¿Está bien o no? 30, 40.
50. Sería 34,27 centímetros cuadrados la parte azul. ¿Qué es la parte azul? Pues es todo lo azul menos este triángulo, ¿no? Quitándole el triángulo, porque es lo que le restamos ahorita. ¿Cierto? Todo esto sería lo que le estamos restando.